Con nosotros. Y mire, vamos a dar la bienvenida a Andrés Castañeda, coordinador de la causa de salud y bienestar de Nosotros MX. Ya ha platicado con nosotros en varias ocasiones y hoy el tema es la vacunación en México y las aristas, que hoy hay mucha tela de dónde cortar, Andrés, si me lo permites, porque este anuncio que se hace desde la mañanera de que los privados puedan comprar las vacunas, de que los estados también puedan hacerlo, no nada más es, pues sí, quizá un pretexto para pasar una bomba que está a punto de explotar, o podríamos interpretarlo como un fracaso de un plan nacional de vacunación. ¿Qué lectura podemos darle? Hola Alejandro Mitzi, mucho gusto. Pues, a ver, creo que es un claro ejemplo de que hay mucha confrontación política y de cómo se está politizando el tema de la vacunación. Sin duda, creo que puede haber varios riesgos, ¿no? De entrada, uno de los grandes retos de esta pandemia que no se ha cumplido y que inclusive la OMS lo ha expresado una y otra vez es que las personas, los países más privilegiados han acaparado las vacunas, dejando a los menos privilegiados sin este vital insumo y muy escaso. El hecho de que cualquiera pueda empezar a comprar la vacuna y distribuirla y aplicarla como sea, va a agudizar estas inequidades en este mundo ya de por sí muy inequitativo en el que vivimos, porque pues quien tenga más dinero va a comprar más vacunas y se las va a aplicar primero, y por ende, bajo el supuesto de que la vacuna es completamente efectiva y que podría ser la clave para reactivar la economía, pues se reactivará la economía primero, centrada en los estados con más recursos o en las empresas con más recursos. Entonces sí hay un despropósito en no hacer las cosas de manera ordenada, con un control de gobierno que garantice no solo que sea equitativo, sino la estrategia más eficiente para, hay un gran debate de cuál sería la mejor manera y cuál es la manera más ética, que a veces, ¿no?, la eficiencia y lo ético tienen que tener un equilibrio perfecto, pero aquí claramente si se hace de manera desorganizada y cada quien hace lo que quiere, pues lo más probable es que se queden desprotegidos las personas más vulnerables, como suele pasar, y que no haya una vacunación eficiente, ¿no? Eso es más o menos la preocupación en general sobre el tema, Alejandro. Dime una cosa, buenas tardes. ¿Crees que después de este anuncio que se hizo hoy por la mañana, además de esta quizá desorganización que se pueda llegar a dar, esta inequidad que se pueda llegar a dar, puede ser también el desplazamiento de la responsabilidad por parte del gobierno federal, que quizá se vieron rebasados por toda esta logística que al final no les cuadró? ¿Cuál podría ser tu lectura? Mira, Mitzi, no sé si sea como, digamos, es pronto para saber. Evidentemente hay un problema de comunicación interna porque el doctor Hugo López-Gatell dice una cosa y al día siguiente el presidente dice otra cosa. Más bien, yo creo que hay una respuesta a presiones políticas importantes. Realmente, al final del día, gobierno, el que sea estatal o local, son los responsables de atender la pandemia. Entonces, pues no hay mucho a quien echarle la responsabilidad, ¿no? Creo que eso tiene que quedar muy claro. Y quizás es la respuesta, o puede ser una respuesta a este tremendo problema de, bueno, quien pueda ayudar, ¿no?, pensándolo en el mejor sentido. Y también desde el hecho de que no ha sido fácil conseguir la vacuna, hay que decirlo, ¿no? Evidentemente llevamos nada más 500,000 de personas vacunadas, de profesionales de salud vacunados, cuando todavía estamos muy lejos de la meta. Ya estamos pues ya en el tercer tercio de enero, y no se ve esa velocidad como que nos encantaría, ¿no? Se han visto rebasadas inclusive la industria farmacéutica para poder cumplir con lo acordado en los convenios, y pues a lo mejor es un grito desesperado de decir, bueno, quien pueda conseguir que lo haga, ¿no? Si eso pasa, lo ideal, repito, sería que se centralizara ese insumo y se redistribuyera de la manera más eficiente y equitativa posible. Andrés, la experiencia a nivel internacional nos dice que esta es la ruta, es decir, que la iniciativa privada pueda contribuir con las autoridades federales para poder llevar a cabo el proceso de vacunación, o cómo se está presentando esto en otros países, porque también pues es quizá desconocida, ¿no?, esta parte de cómo lo están resolviendo en otros lugares. No, esa es una muy buena pregunta, Alejandro. No, realmente en la mayoría de los países el Estado, de hecho los países que llevan
llevan la delantera, que son China, Estados Unidos, Reino Unido, Israel, por ejemplo, ¿no? Son países donde el Estado es quien lleva el mando. No quiere decir que la industria privada no pueda colaborar, ¿no? Eso es importante decirlo. La industria tiene grandes capacidades, hay que decirlo, ¿no? O sea, el manejo de red fría, pues hay empresas mexicanas que lo hacen muy, muy bien. El tema logístico, ¿no? Hay recursos en la iniciativa privada y a todos nos urge que pues la pandemia, si hay algo que podamos hacer, hacerlo para que se termine más rápido. Pero el control, la rectoría de a quién se le ponen, cuándo y cómo, el orden, el control debe ser siempre del Estado. Porque si no, se violenta este principio de equidad y de eficiencia. Oye, dime una cosa también, los gobiernos han expresado, incluso mismos empresarios, hay uno por allí, veracruzano, que ha expresado pues su interés de estar ya comprando o adquiriendo la vacuna rusa. Sin embargo, esa todavía no está aprobada en nuestro país. ¿Eso también podría detener de alguna forma esta adquisición por parte de particulares? Por supuesto, debería, ¿no? A ver, hay que decirlo muy claro. Estas son vacunas que, si bien se han respetado en la gran mayoría de los casos los procesos que demanda la ciencia para garantizar seguridad y eficacia, todavía hay muchas preguntas sobre la eficacia que no tenemos claras por el tiempo, y se somete a un comité técnico de científicos muy, muy completos, con mucho conocimiento, que si tienen los datos necesarios, aprueban por emergencia, hay que decirlo, la Esta aprobación por emergencia quiere decir que todavía no está aprobada para su comercio regular, es por la condición de emergencia en la que estamos, garantizando, por supuesto, la seguridad, y la autoridad regulatoria, la COFEPRIS, en el caso de México, es quien podría autorizar la compra de cualquier medicamento, la venta y la compra de cualquier medicamento, y para que esto pase tiene que estar autorizada, aunque sea por emergencia. Si no lo está, ningún privado ni entidad de gobierno podría comprar la vacuna. De hecho, esto es algo que sucede por temas de seguridad y de seguridad, de salud, ¿no? Andrés, entonces, para la gente que nos está viendo, es muy importante recalcarle esto. Hoy los privados solo podrían comprar, o los gobiernos estatales, la vacuna de Pfizer y nada más. Cualquiera que le intente vender a usted que nos está viendo una vacuna contra la COVID-19, rusa, china, como sea, estaría siendo un engaño. Sí, hay casos donde hay protocolos de investigación que se están desarrollando en el país, ¿no? A uno le tendrían que dar los formatos necesarios, explicándole que uno es parte de un protocolo de investigación. En esos casos sí, pero en general, a la fecha, todavía no hay ningún privado que haya comprado la vacuna. Entonces, quien sea que les quiera vender una vacuna es porque es robada o porque no es una vacuna de verdad, ¿no? Eso sí es importante que la población en general lo tenga muy claro. Claro, y que no se pongan en riesgo también en cuestión de salud, porque eso también podría llegarles a costar la vida. Oye, Andrés, también hay un problema gravísimo en nuestro país, y se sigue presentando no solamente en la zona centro de la República, sino también en otras entidades. Y esto es la situación del desabasto de algunos medicamentos o de muchos medicamentos. Y las compras consolidadas para este 2021 todavía no se dan. ¿Cómo va a poder resolver esta situación el gobierno? Sí, eso es lo que nos preocupa, desde el colectivo Cero Desabasto nos preocupa. Hemos tenido varios casos, varios reportes. De hecho, si alguien de la audiencia no ha recibido un medicamento, puede reportarlo a cerodesabasto.org. Ahí estamos mapeando el desabasto en el país, que pronto saldrá nuestra publicación del 2020. Y notamos que sí, todo el 2020 ha habido un aumento en los casos de desabasto. Esto nos preocupa porque además ha habido una disminución del número de atenciones, ¿no? Entonces se atiende a menos gente, pero hay esa gente que, aunque es menos, no se le están dando los medicamentos, que esto suma al riesgo de, en muchas ocasiones, ¿no?, enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión. El no tener medicamento no permite que se controlen y nos expone todavía más al COVID, ¿no? Entonces, eso es lo que nos preocupa mucho. Hemos enviado la información a las distintas autoridades y esperamos que se resuelva cuanto antes. Cuando la compra consolidada se atrasa, lo que se está haciendo es muchas veces extender los contratos que ya se tenían de años anteriores, o haciendo compras emergentes
que, bueno, esto es algo que no es tan bueno, no es muy recomendable porque eleva mucho el costo de los medicamentos, ¿no? Oye, Andrés, ahorita que Mitzi toca este tema de los medicamentos y que me parece que ha sido una constante, por lo menos durante el año pasado, pero que ahora con la pandemia se ha incrementado el desabasto, por ejemplo, de dexametasona, hidroxicloroquina, otros medicamentos para tratar a pacientes con otras enfermedades y que desafortunadamente cuando acuden a la farmacia no lo hay. ¿Qué medicamentos son, en qué porcentaje y qué entidades registran el mayor desabasto, sobre todo de estas medicinas? Mira, a grandes rasgos, este es un problema. Los medicamentos, por ejemplo, que nos sirven para tratar a una persona cuando se va a intubar, o este tipo de medicamentos con la dexametasona, que de esta no ha habido desabasto como tal, pero estos medicamentos hay desabasto a nivel mundial, o ha habido como un problema en la distribución en el abasto por la alta demanda, ¿no? Digamos que la industria tiene un planteado la producción de cierto número de unidades que se suelen vender y hay un repunte por el tema de la pandemia y han tenido que ajustar. Es por eso que sí hay un problema de este tipo y ese es un problema a nivel mundial, ¿no? Vaya, no podríamos decir que es el donde está más agudo el problema. Pero hay otros medicamentos comunes, como la hidroxicloroquina, por ejemplo, que afortunadamente ha dejado de ser tanto un problema de abasto, dado que ya cada vez más las personas se sensibilizan de que no funciona, no hay evidencia de que funcione contra el COVID, no se está usando en las unidades hospitalarias porque justamente no funciona. Y estos medicamentos sí, si bien tuvieron su pico de desabasto mayo-junio, se ha restablecido, digamos, en el mercado privado, que muchas veces necesitaba, y digo, sí sigue habiendo reportes en algunas unidades de salud de desabasto, pero ya no es un problema porque no haya, no es un problema por mal manejo, por que no se compró a tiempo, otro tipo de problemas. Nada más retomar lo que decía Alex al final, ¿en qué zonas es donde más han detectado esta situación o esta irregularidad, Andrés? Donde tenemos mayor número de reportes de desabasto son en las grandes ciudades, que es Guadalajara, Monterrey y en primer lugar la Ciudad de México. Son los focos rojos del desabasto que tenemos, pero en general tenemos reportes en todos los estados de la República y en todos los estados de la República la situación ha empeorado comparando 2019 con 2020. Entonces es algo que sí nos preocupa. Oye, Andrés, finalmente de mi parte me gustaría preguntarte sobre estas vacunas, regresando al tema de lo que se ha planteado desde el gobierno federal, la adquisición de algunas de ellas para las próximas semanas. Pfizer sabemos que se retomará las entregas hasta pasando el 14 de febrero, pero en este ínter ya el gobierno anuncia que estarían llegando por lo menos de Sputnik, 7 millones de dosis y comenzarían a llegar las de CanSino. ¿Se puede hacer esto? ¿Se puede prometer este tipo de vacunas cuando todavía no hay una autorización por parte de COFEPRIS? Vaya, son dos cosas que tienen que ir en paralelo, sin duda, la negociación comercial y la otra es que se tenga la autorización. La autorización depende o debería depender de un comité. Existe un comité científico, pero la última palabra la tiene la COFEPRIS, no el comité, que eso es algo que ha cambiado con este gobierno. Antes existía un comité que se llama el CONEVA y ya no funciona así. Pero sí sabemos que está operando este comité, que está teniendo reuniones, ha tenido muchas reuniones, hay que decirlo, son científicos muy reconocidos de todo el país que saben lo que están haciendo y esperemos que se basen en estas recomendaciones para poder hacer la adquisición. O sea, digamos, sí es importante que no por las prisas se compre un medicamento del que no hay evidencia suficiente de su efectividad y de su seguridad, sobre todo. La eficiencia para que no ponga en riesgo la salud, pero también el costo, Andrés, que eso es algo también bien importante. Andrés Castañeda, te agradecemos que hayas estado con nosotros estos minutos con Mega Noticias, TVC, coordinador de Causa de Salud y Bienestar, Nosotros MX. Muchas gracias. A ustedes, hasta luego.